muchas cosas han pasado. La semana pasada Michelle y yo íbamos a pasar un par de días fuera. Íbamos a pasar viernes y sábado, pero tuvimos un accidente de carro cuando salíamos de Greenville y tuvimos que volvernos. Y entonces luego pudimos salir al día siguiente, fue ya sábado y domingo, pudimos arreglarlo para quedarnos fuera. Pero bueno, gracias al Señor pues todo fue bien. Ha habido también otra bendición que yo no sé cuántos de ustedes saben, pero ya el contrato de alquiler se nos cumplía ahora el 20 de este mes, el 20 de septiembre. Y entonces la dueña de la casa donde estamos nos había dicho que ya se acababa, que ellos querían volver a su casa y bueno, estábamos mirando a ver posibilidades porque la idea era que yo iba a acabar mi casa y entonces poder mudarme allí porque está al lado de la casa que estoy arreglando, que tenemos Michelle y yo. Y entonces Michelle le seguía orando y ella dice, quizá en el último momento se arrepientan y nos dejen quedarnos. Y efectivamente este viernes llegó la dueña de la casa y nos dijo, ¿te interesaría quedarte un año más? Digo, bueno, no creo que necesite un año más para arreglar mi casa, digo, pero sí, la verdad. Y el problema era que teníamos que mudarnos con mi suegra y ahí ella está ya más delicada, moverla ya es una cosa ya que no nos es una idea que nos da un poco de miedo, así que gracias al Señor que nos permite quedarnos donde estamos justo al ladito de la casa que estoy arreglando y entonces pues Él va contestando nuestras oraciones y vamos creciendo en Él de esa manera, viendo su mano poderosa. Muy bien, pues volviendo atrás, hace 3 semanas atrás, la semana anterior estuve enfermo, vimos Génesis 13. Génesis 13 lo que tenemos es Génesis nos está introduciendo nuevos personajes que son parte de la historia del pueblo de Israel. Y este personaje que vemos aquí es Lot, aunque a Lot lo hemos visto antes. Él es sobrino de Abraham. El hermano de Abraham muere y Lot pasa a quedar bajo el cuidado de Abraham y entonces está con él. Cuando llegamos al capítulo 13, ambos hombres, Lot no es un niño, Lot ya es un hombre ya adulto, pero Dios los bendice a tal punto que sus ganados empiezan a crecer tanto que ya la tierra se les queda pequeña y empieza a haber conflicto entre los pastores de los ganados de Lot y los de los ganados de Abraham. Y eso nos da el contenido del capítulo 13, qué es lo que pasa. Entonces, cuando en el versículo 6 dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Es decir, estaba mirando, unos años atrás, de ponerme una granja y los expertos y los granjeros dicen que por una vaca nada más necesitas 1.8 acres de tierra. Yo tengo 2 acres de tierra en mi propiedad, es decir, que puedo tener solamente una vaca. Yo quería tener 15, 20 vacas allí, rumiando allí por mi patio. Pero no, con una es todo lo que puedo porque son animales que necesitan mucha tierra para comer, para moverse, para desarrollar sus funciones naturales. Entonces, yo no sé cuántas, aquí estamos hablando de ovejas, estamos hablando de cabras, estamos hablando de otros animales también, camellos. Entonces, no sé cuánto, pero nos dice la Biblia que eran tantos que al final no podían coexistir. Entonces Abraham, en el versículo 8, le dice a Lot, no haya ahora altercado, no haya problemas entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, dice, porque somos hermanos, somos familia. Y no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham le ofrece, a pesar de que él era el patriarca de la familia, le hace una oferta muy generosa, y eso muestra nobleza por parte de Abraham. Y es una cosa que se ha perdido en nuestros días, donde todo el mundo mira por lo suyo primero, a ver qué me beneficia. Abraham no pensó así. Abraham dijo a Lot, tú escoge lo que tú veas y yo mire en la dirección contraria. Y entonces a Abraham no le importaba incluso perder, digamos, lo mejor de la tierra
en favor de Lot, para que él al menos prosperase. Y esa es la actitud cristiana que Dios espera en nosotros, que a veces, como dicen los salmos, que no aún, dicen, no jurando en contra suya, aún no por eso cambia de pensamiento cuando hacemos una promesa que no nos beneficia a nosotros primordialmente, sino beneficia a otros. Y es lo que tenemos que hacer siempre, buscar el beneficio, buscar el bien de los demás, aún por encima del nuestro muchas veces. Y entonces nos dice el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Es decir, Lot mira y ve, por un lado ve básicamente desierto y por otro lado ve una llanura verde, donde él veía ahí toda la hierba para sus ganados. Y había agua, había ríos. Y eso le recuerda a la llanura de Egipto, donde lo que llaman el creciente fértil, que es donde está el río Nilo. Y entonces allí hay mucha riqueza en esa tierra. Por eso Egipto siempre tenía comida, porque precisamente por esa llanura. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tierras, fíjense, hasta Sodoma. Versículo 13, ahí tenemos un dato importante que Dios quiere que entendamos. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. El nombre de Lot aparece 36 veces en la Biblia. 4 veces aparece en el Nuevo Testamento. Los demás, las otras 32 veces aparece aquí en el Antiguo Testamento. La mayoría de las veces aquí en este pasaje. Y Dios nos presenta a este personaje y nos presenta una situación como para darnos una enseñanza. Con el tiempo yo me he convencido, a medida que he ido, en todos los años que llevo estudiando las Escrituras, que los detalles que Dios nos da, cuando Dios hace una afirmación como la que hace en el versículo 13, esto no está aquí por casualidad. No es algo para decir, bueno, tengo que rellenar, así un poco como cuando escribíamos, ¿verdad?, proyectos para la escuela, y te decían, tienes que hacer una página con 200 palabras o 300 palabras. Y cuando acababas y contabas, tenías nada más 150 palabras y dices, uy, ahora tengo que buscar 50 palabras más, voy a meter aquí las que... Y entonces, en vez de decir esto era hermoso, decíamos esto era muy hermoso. Ahí teníamos una palabra más y así íbamos, ¿verdad?, rellenando. Esto no es lo que Dios hace en su palabra. Dios no está rellenando, no está poniendo aquí relleno porque sí. Dios nos está dando una lección muy importante en la vida. Y es que aún el caso de Lot, a mí cuando lo enseñé la última vez me quedé con la sensación que tenía que hablar más de Lot. Pensé, no, aquí hay demasiada enseñanza para nosotros, para saltarnos este ejemplo. Vamos a ir a segunda de Pedro, vamos a ver, segunda de Pedro 2:9. Perdón, 2:7. En este contexto, segunda de Pedro nos está hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que veremos más tarde en Génesis 19, ¿ok? Y está hablando de todo ese contexto de Sodoma y Gomorra. Y en medio de eso nos dice, versículo 7, que Dios, a pesar de castigar a Sodoma y Gomorra, dice, y libró, fíjense cómo lo pone, al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot se había puesto en una posición donde estaba, básicamente cuando llegamos a Génesis 19, Lot está viviendo en Sodoma. Está ahí, es una de las principales personas allí, en esa ciudad. Tiene estatus, tiene clase social allí.
Pero aquí es algo interesante porque muchas veces yo he oído mensajes sobre Lot que era mundano y que todo, pero yo no tengo pruebas, de hecho no tengo ninguna afirmación en la Biblia que me diga que era un mundano y que era un mal creyente. Todo lo contrario, Pedro me dice aquí que lo llama justo. En el versículo 7, versículo 8 lo vuelve a llamar justo. Y dice que cada día afligía su alma, es decir, se dolía cuando veía el comportamiento y la homosexualidad que había en Sodoma y Gomorra y todo el mal que había y la violencia que había en esas ciudades. O sea, aquí tenemos a un buen creyente que está en una mala situación. Y esto es una de las cosas que me hizo pensar porque estamos viviendo y estoy viendo muchos ejemplos de esto. Estoy viendo buenos ministerios, estoy viendo buenos creyentes, pero estamos viviendo en malas situaciones. Y el problema por el que estamos viviendo en malas situaciones es porque no nos estamos separando del mundo. Dios nos dice claramente en 1 Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Lot vio las llanuras del Jordán, vio todas las posibilidades de crecer, toda la economía, los beneficios que podía traer para él y su familia, y pensó, ¿sabes qué? No pasa nada, todavía puedo mantener mi fe en Dios, todavía puedo mantener mi relación con Dios, y en cierto modo lo vemos que eso fue lo que pasaba, porque Lot no está participando del mal. Lo que Lot jamás midió fue el impacto que el mundo iba a tener en él y en su familia. Y a medida que estudiemos Génesis lo vamos a ver, porque lo vamos a ver esos 3 capítulos que hay en Génesis que nos hablan de Lot. El capítulo 14 y luego los capítulos 18 y 19 de Génesis. Y hay una cosa importante que tenemos que entender, hermanos, que por ponerlo en términos modernos o de la cultura moderna, el mundo es la kriptonita de la iglesia. El mundo nos afecta. Tú no puedes ser creyente y pensar que puedes vivir pegado al mundo o participando del mundo, aunque digas, pero no estoy perdiendo mi testimonio. Yo vivo una vida santa, vivo una vida agradable a Dios. No digo cosas feas, no me comporto mal, no hago daño a nadie. Sigo las Escrituras, excepto en una cosa, que no estás apartado del mundo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Cuando ustedes han oído muchas veces este término fundamental, nosotros nos hemos identificado durante muchos años como una iglesia fundamental. Hay muchas otras iglesias que tenemos como iglesias hermanas que se llaman Iglesia Bautista Fundamental y tienen un nombre muy largo, pero se identifican como parte del movimiento fundamental. La Universidad de Bob Jones fue una de las pioneras en el fundamentalismo. Pero mucha gente no sabe lo que es el fundamentalismo. La gente piensa que ser fundamental es ser ignorante y ser duro y ser antipático y con eso es con lo que la gente muchas veces pone la etiqueta al fundamentalismo de que si eres fundamentalista eres así. El fundamentalismo no es eso. El fundamentalismo nació a principios del siglo XX. Y nació por una sola razón, fue un movimiento de reacción contra el liberalismo teológico, contra los ataques contra la Biblia. Primordialmente venían de Alemania, de los teólogos alemanes. Y esos teólogos, esas escuelas de teología de Alemania, muchos teólogos americanos se fueron a estudiar y cuando esos jóvenes volvían preparados de ahí, venían con la cabeza llena de teología falsa, llena de atacar la Biblia. Por ejemplo, la razón que hemos estudiado los 11 primeros capítulos de Génesis, como ellos lo llaman un mito, eso viene de esa época. Ellos fueron los que emitieron esa idea de que Génesis 1 del 1 al 11 son mitos. Viene de ahí. Y el fundamentalismo fue un movimiento de reacción contra eso.
y empezaron a formar conferencias para defender las Escrituras. Ese es el corazón del fundamentalismo. Defender la palabra de Dios. Defender lo que es fundamental al cristianismo, es decir, los fundamentos del cristianismo. Y mensaje tras mensaje, conferencia tras conferencia, era rebatir todos esos ataques contra la Biblia. Ese era el corazón. Una de las cosas que luego, con la llegada más tarde de otras corrientes, una de las cosas que el fundamentalismo se dio cuenta es que era igualmente importante defender la palabra de Dios, era separarse del mundo y separarse de aquellos que atacaban la palabra de Dios. Y la separación no es opcional para el cristiano, para la iglesia. Vuelvo a repetir, cuanto más cerca estamos del mundo, más perdemos nuestra influencia. Cuando nos mezclamos con el mundo, nuestro mensaje se disuelve, pierde su poder. Aún el Evangelio pierde su característica. Y sobre todo cuando nuestros predicadores empiezan ya a aflojar y para no ofender empiezan ya a hablar en forma muy suave, ya no quieren hablar del pecado. Eso se vio muy, muy claro bajo el ministerio de Billy Graham en los años 60, 70, 80, donde ya no hablaban de que necesitabas arrepentirte de tus pecados. Hablaban de que si tenías problemas, ven a Jesús, Él va a resolver tus problemas. El problema del hombre es el pecado, no es otro. Cualquier problema que tengamos, siempre podemos trazarlo y vamos a caer en algún pecado. Esa es la fuente de nuestros problemas. Lot vio Sodoma y Gomorra y empezó en los campos, en los terrenos, vio la hierba y pensó, bueno, pues voy a llevar aquí mis ganados y Dios me va a bendecir, y Dios lo siguió bendiciendo. Pero se fue acercando cada vez más a Sodoma y Gomorra y acabó viviendo entre ellos. Cuando llegamos al capítulo 19 de Génesis, Lot pierde a su mujer, se convierte en una estatua de sal. Bueno, Dios primero le tiene que salvar la vida, tiene que sacarlo de allí porque si no, hubiera muerto él y toda su familia. Esa noche, la noche que llegan los ángeles allí a la casa de Lot, le explican a Lot, esto es lo que va a pasar, Dios va a destruir la ciudad, coge a tu familia y vámonos de aquí. Y Lot habla con sus yernos y los yernos no lo creen, se burlan. Pero Lot logra llevarse a sus 2 hijas de allí y a su mujer. Y los ángeles literalmente los agarraron de la mano y los arrastraron y se los llevaron y corrieron todo lo que pudieron. Y rayando el alba es cuando Dios manda fuego y azufre sobre esas 2 ciudades. Y los ángeles les habían dicho claramente, no miren atrás. Pero a la mujer de Lot, como son las mujeres, curiosa, y allí se quedó ella, congelada. Hagan caso, hermanas, hagan caso a Dios. Cuando Dios les diga, no mires, no mires. Y ella muere. Esa fue la primera pérdida que Lot tiene. Más tarde, tanto Lot como sus hijas tienen miedo y se van a vivir a unas cuevas. Y ellos se montan allí como una especie de campamento. Y las 2 hijas de Lot llegan a la conclusión de que Dios ha destruido la tierra entera y que ellos son los 2 únicos seres humanos vivas allí, ellas y su padre. Y lo primero que se les ocurre es, vamos a resolver el problema que Dios ha creado. Vamos a mantener la raza humana viva y lo que vamos a hacer es cometer incesto con nuestro padre para tener hijos. Y efectivamente, emborrachan a su padre, primero una hija se acuesta con él, luego la segunda hija. Y de ese acto nacen 2 niños. Todo eso, hermanos, es la destrucción. Usted dice, pero si Lot era un buen cristiano, era un buen hombre. La Biblia nos dice que era justo y que era un buen hombre. Pero Lot no pudo evitar las consecuencias de lo que fue irse a vivir a Sodoma. Porque ¿saben qué pasa? Que destruyó a su familia y afectó a su familia.
Y a la iglesia, cuando hemos estado cerca del mundo, nunca nos ha ido bien. Siempre nos sale mal. Siempre pagamos un precio muy alto. Cuando los padres deciden mandar a sus hijos a universidades y escuelas seculares, el precio siempre son los hijos. Cuando creyentes deciden, yo voy a dedicarme a los negocios porque me da bien y quiero ganar dinero, al final tu precio va a ser la familia, tu precio va a ser tu vida espiritual. Ese es el precio que vas a pagar. No te va a ir bien. Efesios 5 nos dice claramente que Cristo vino y murió por la iglesia para presentársela a sí mismo. Una iglesia sin mancha, ni contaminación, ni arruga, ni nada semejante. La meta de Dios en salvarnos es tener una iglesia pura. Tener una iglesia pura. Y hermanos, sin separación no puede haber pureza. Yo llevo analizando esto los últimos, 15, 20 años. Estoy analizando también los cambios que he visto en los últimos 10 a 20 años. Y veo todo esto, lo he visto con tristeza, he intentado entenderlo por qué. Y una de las cosas que he llegado a entender es este principio básico de que Dios quiere una iglesia pura y sin separación no podemos ofrecerle a Dios esa pureza. Por eso es tan importante. Vamos a ir al pasaje que el hermano Zenón ha leído, que está en 2 Corintios. Según Corintios capítulo 6, versículo 14. Pablo está hablando a los corintios y ustedes saben que la iglesia en los corintios tiene muchos problemas. Uno de los problemas precisamente que tienen es la carnalidad y la mundanalidad. Esa iglesia, hay muchos creyentes ahí batallando con la mundanalidad. Y Pablo les escribe en esta segunda epístola y les dice, les da unos principios, unas enseñanzas, unos mandamientos que son extremadamente importantes. Y fíjense, no son opcionales. 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí está el primer mandamiento y ahora nos lo va a ilustrar de varias maneras. Pero algo que no podemos tener es un yugo, es decir, una conexión, porque es una conexión desigual. Algo que toda persona antiguamente era más común, ahora ya no estamos acostumbrados a eso. Pero antiguamente cuando tú ponías dos animales para arar la tierra, los dos animales tenían que tener las mismas características. No podías poner a un burro con un buey, tenías que poner un buey con un buey, tenían que tener la misma fuerza física, tenían que tener la misma altura y entonces se les ponía un yugo, es decir, como una madera alrededor del cuello, y ambos hacían más fuerza juntos que un buey solo. Obviamente, pero no solamente el doble de fuerza, sino mucho más para arar especialmente los terrenos que eran pedregosos, que estaban llenos de piedras. Y para cubrir más tierra también. Y Dios ya les mandó en el Antiguo Testamento, no pongan los animales en yugos desiguales. Y ahora Pablo va a usar esa ilustración para decirnos, cuando tú te unes a un inconverso, estás en un yugo desigual. No van a tirar de la misma manera, no va a tener los mismos intereses, los mismos principios. Eso se aboca a un desastre. Lo mismo pasa aún cuando por ejemplo, y yo siempre le he dicho a los jóvenes que están saliendo que empiezan ya en sus relaciones románticas, examina bien lo que esa chica o lo que ese chico quiere en la vida. Porque si no vas a entrar en un yugo desigual. Él o ella va a estar interesado en ganar dinero y vivir en el mundo
y tú vas a estar interesado en las cosas del Señor, eso es un yugo desigual. Si sales con alguien, asegúrate que tiene los mismos intereses que tú en el mundo. Y si no, dile, lo siento mucho, pero no puedo seguir contigo. Y eso es algo muy importante, porque si no, la relación no va a funcionar. Tristemente, muchos matrimonios cristianos hoy se disuelven, acaban en divorcio, precisamente por eso. Porque uno de ellos es mundano, o los dos son mundanos. Ahí no hay yugo desigual, pero están siguiendo las reglas del mundo y van a acabar como acaba el mundo, en divorcio. Así que lo primero que se tiene que tratar es cómo es tu relación con el Señor, cómo es tu relación con su palabra. ¿Obedeces su palabra o no la obedeces? ¿Te sometes a la palabra de Dios o no? Hay muchos, yo he conocido hombres que algunos de ellos incluso han acabado no casándose, porque siempre estaban buscando la chica perfecta. Y estaba hablando una vez con uno y me dijo, estamos hablando de esto, y le dije, no busques la chica perfecta, solo tienes que mirar una cosa, ¿cuál es su relación con la palabra de Dios? Cuando tú le muestras algo con la Biblia, cede, se rinde, se humilla a la palabra de Dios y dice, si el Señor dice que yo haga esto, esto es lo que voy a hacer, o te sigue discutiendo. No, pero es que en mi opinión, si una mujer así, olvídate, sal corriendo de una relación así. Lo mismo ocurre con los varones. Si el hombre no está interesado en las Escrituras, no está interesado en la iglesia y siempre tiene alguna excusa para no venir a la iglesia, y eso, olvídate, sal corriendo de esa relación. Si está más interesado en el fútbol, si el fútbol es más importante que la iglesia o los deportes o cualquier otra cosa, olvídate de un hombre así. No vale la pena. Al final te vas a ver divorciada y con niños. Y teniendo que trabajar 2 y 3 trabajos ahí para sacar adelante a tus hijos. No vale la pena. Y ya no os digo cosas como vicios, y como una señorita que conocemos, creyente de aquí del área, y empezó a salir con un chico que había tenido problemas con la pornografía. Y dice, bueno, es que los estudios dicen que si hace 3 años que ya no está en pornografía, que ya está curado. Y yo pensé, no. Yo no me lo creo ese estudio. Y a los pocos meses descubrió que estaba volviendo a meterse en pornografía y gracias al Señor no se llegó a casar, pero estaban comprometidos para casarse. Y rompió la relación, gracias al Señor. Ahora está casada con un buen hombre y tiene sus hijos ahora con este otro hombre. Todas esas cosas las tienes que mirar. No te unas en yugo desigual. Tú primero mira para adentro y decir, ¿qué es lo que a mí me interesa en este mundo? Cuando yo me casé con mi esposa, yo le dije claramente, para mí el ministerio es todo. Si yo no puedo estar en el ministerio, para mí la vida no tiene sentido. Sinceramente lo digo, no tiene sentido, no sé qué hago en este mundo. Y Michelle ya desde el principio supo que eso era primordial para nuestro matrimonio. Y por la gracia de Dios, justamente ahora, hace una semana, cumplimos 31 años de matrimonio, el día 20 de agosto. Y por la gracia de Dios eso ha sido para nosotros lo más importante, el ministerio. Servir allí a donde vayamos, poder servir con los talentos que Dios nos ha dado, poder ayudar. Y Pablo levanta y básicamente está intentando que los creyentes entiendan una cosa. Y en este caso está hablando de incrédulos y creyentes. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y básicamente, compañerismo, estamos hablando de acuerdos, de estar de acuerdo. Tus compañeros son las personas con las que tú tienes amistad, con las que tú tienes relación porque tienes cosas en común con ellos. Y fíjense, la siguiente palabra es, la siguiente expresión que usa, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O tienes luz o tienes tinieblas, no puedes tener ambos. Una de las cosas que el mundo filosófico y los filósofos del siglo XIX y XX trataron, y especialmente el que más lo trató fue Nietzsche, era mezclar la luz y las tinieblas. Finalmente Nietzsche en su locura llegó a decir, Zaratustra, lo logré. Y lo que quiso decir es que había logrado mezclar la luz con las tinieblas. Eso es mentira.
No puedes mezclar la luz con las tinieblas. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, en el día primero, ¿qué hizo Dios? ¿Qué fue lo primero que Dios dijo? Hágase la luz, sea la luz. Y la luz fue. Porque la luz era necesaria. Todo estaba vacío, estaba oscuro, estaba en desorden. Y con la luz Dios trajo el orden. Y lo primero que Dios hizo fue, separó Dios la luz de las tinieblas. Y fue el día y la noche el día primero. Fíjense, versículo 15. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? Belial es Satanás. La palabra concordia es interesante porque es literalmente cantar a una sola cuerda. De ahí viene concordia, es decir, con una sola cuerda. Es básicamente como Pablo nos está diciendo, ¿se imaginan ustedes a Cristo y a Satanás cantando un dúo? De eso estamos hablando. ¿Estarían cantando la misma canción, la misma música? Y la respuesta es clara, es obvia. Absolutamente no. En absoluto. Eso jamás podría ocurrir. Pero aquí estamos nosotros, en la iglesia, yendo al mundo, la música que el diablo usa para hundir a los jóvenes y para alejar a la gente de Dios, y nos la traemos dentro de la iglesia y la usamos como para adorar a Dios. Y Pablo nos dice, eso no funciona. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y la palabra parte aquí es una palabra de negocios. Yo veo muchas veces, incluso creyentes, empezando negocios y empiezan y hacen negocios con inconversos. Se montan una empresa y son jefes con un inconverso. Tú no deberías juntarte con un inconverso en cuestiones de negocios. ¿Por qué? Porque el día que él diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer trampas aquí, no vamos a pagar impuestos, ¿qué vas a hacer? Siempre te tienes, y aún con creyentes que te juntes, yo he tenido negocios con creyentes, he tenido mi propio negocio varias veces, y luego me he unido con creyentes, pero siempre hemos hablado, yo me he sentado a hablar con él, con ese otro creyente muy claramente, decirle, esto es lo que yo veo en las Escrituras, ¿estás de acuerdo conmigo? Y por la gracia de Dios, ambos, los dos hombres con los que trabajé juntos, me dijeron, sí, estoy de acuerdo contigo, yo también funciono así. Ok, ahora sí podemos montar un negocio juntos. Si no, no lo monto. Por lo que me dice aquí este versículo. Pero con un inconverso ya no tengo ni que preguntarle, yo sé que tiene los conceptos del mundo, donde el dinero lo es todo, donde va a decir, pues si tenemos que trabajar domingos, trabajamos domingos. No, el domingo es el día del Señor. Si tenemos que engañar aquí un poco o mentirle al cliente o no hacerle muy buen trabajo porque así lo hacemos rápido y nos salimos aquí porque estamos perdiendo dinero. No, Dios quiere que yo sea honesto con esa persona y que le haga buen trabajo. Y si pierdo dinero es culpa mía porque calculé mal. No es que ya llevo aquí 3 días y yo solo calculé 1 día y medio, haber calculado 3. Pero ahora te tienes que comer tú la pérdida y ya aprenderás para la próxima. Y esas cosas pasan, esas presiones son muy reales y a veces caemos y cedemos porque no tenemos una forma de pensar bíblica. Y nos unimos con gente que no piensa bíblicamente para montar negocios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cómo puedes unirte un templo de Dios, el templo donde se adora a Dios, y tenerlo lleno de ídolos? Tenemos un pasaje en el Antiguo Testamento donde en Ezequiel, Dios le da visiones a Ezequiel de lo que está pasando en Jerusalén. Y en una de esas visiones, Dios transporta a Ezequiel al lugar santo, lugar santísimo. Y dice que Ezequiel cuando entra allí ve las paredes pintadas con blasfemias y nombres de ídolos. Y Dios le está mostrando a Ezequiel, dice, eso es lo que está pasando con la vida espiritual de mi pueblo. Una de las cosas que sabemos que ha pasado en el cristianismo, en la historia del cristianismo, y hubo una gran batalla sobre eso, incluso llegaron a las guerras, llegaron a hacer guerras sobre la cuestión, eso se llaman las batallas iconoclastas, las confrontaciones iconoclastas, y eso ocurrió allá entre el año 700 y 800, donde al final la Iglesia Católica
ganó la batalla, digamos, por parte de la Iglesia Católica cuando introdujeron la adoración y la oración a los ídolos. La otra parte de la Iglesia ortodoxa, los griegos y los coptos y eso, ellos dijeron, no podemos hacer eso, eso es idolatría. Y la Iglesia de Roma dijo, no, no es idolatría, eso es para edificar la fe de los santos. Y es por eso que las iglesias católicas tienen santos por todas partes. Y es por eso que la gente ora a María y a los santos, y les piden cosas y los adoran. Y fue una mezcla precisamente de este principio. Por eso no nos mezclamos en el movimiento ecuménico. Por eso la Iglesia Católica para mí siempre será la Iglesia Católica, no es cristianismo. Ya, históricamente tú puedes decir, sí, bueno, de ahí, en parte, digamos, todo lo que nosotros conocemos, los protestantes, fue una división dentro de la Iglesia Católica, fue el movimiento de la Reforma, que por cierto nunca hubo reforma porque la Iglesia jamás se reformó. La Iglesia se tuvo que apartar, Martín Lutero y todos los reformadores se tuvieron que salir. Y uno de los problemas es precisamente esta cuestión. Pero fíjense lo que Pablo le explica a los creyentes con esta cuestión de, igual que no hay acuerdo, no puede haber un templo donde tú adores a Dios que está lleno de ídolos y pensar que Dios va a aceptar tu adoración. Cuando estás adorando en un lugar que está abiertamente en contra de Dios. Pablo lo lleva más allá y dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ahora ya no estamos hablando solamente de templos y de unirnos al mundo y eso, es la cantidad de mundanalidad que permitimos en nuestras propias vidas. Mi cuerpo, mi mente, mi corazón, todo es templo del Dios viviente. ¿Sabes por qué? Porque el día que me convertí, Dios puso a su Espíritu Santo dentro de mí y lo puso dentro de ti. Y permitimos demasiada basura en nuestras vidas. Sobre todo con el entretenimiento. Hay demasiada basura en el entretenimiento. Esta semana, y estaba viendo un documental sobre eso, hay unos dibujos animados que se llaman Helio, el dibujo animado. Parece es un niño mexicano, se me hace que es mexicano. Y ya lo querían hacer al niño homosexual. Incluso ha salido una polémica con este músico negro, se llama Snoop Dogg, que estaba viendo esta película con sus hijos o con sus sobrinos o alguien con niños, y dijo, ¿esto qué es? Y esto es un hombre que es muy corrupto en la forma que habla él, la forma que piensa y que vive. Drogas, lo que tú quieras, y aún un hombre inconverso así reaccionó a eso, porque pensó, esto no es adecuado para los niños. Pero ese es el tipo de cosas que el mundo está intentando meternos, nos guste o no. ¿Qué tiene que pasar para que al final digas, no, esto tengo que apagarlo, esto se tiene que acabar? ¿Qué va a tener que hacernos el mundo para que al final digamos, se acabó, no podemos, voy a obedecer lo que Dios dice? No voy a tener comunión con este tipo de cosas. No lo voy a permitir en mi casa, este tipo de cosas. Fíjense lo que Pablo ahora cita. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjense, ese siempre ha sido el corazón de Dios, es tener comunión con nosotros, pero hermanos, tenemos que entender que Dios es santo. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios dice, no toques lo inmundo, no juegues con estas cosas. Hay pasajes del Antiguo Testamento, si fuéramos ahora a estudiar todas las leyes en Levítico, que muchas veces nos saltamos Levítico porque lo lees y se te acaban cayendo los ojos de sueño, se te cierran de sueño, porque sobre todo cuando no lo entiendes. Cuando yo empecé a entender Levítico, ya dejé de evitar Levítico. Ya lo leía con atención. Y para mí había cosas interesantes que aprendí, y es que Dios decía, por ejemplo, que si un judío pasaba por el campo
y se caía y tocaba un animal muerto, solamente por tocar ese cuerpo muerto ya quedaba inmundo ese judío. Tenía que pasar por un proceso de purificación espiritual y ceremonial. Yo pensé, ¿pero por qué? Digo, si ha sido un accidente. No hay accidentes cuando se trata del mal, porque eso es lo que simboliza, es tocar el mal. Es que a veces no nos damos cuenta de la importancia y la seriedad de este asunto. Lo que el mundo produce viene directamente del diablo. Y cuando eso nos toca, tiene un efecto en nosotros, nos guste o no. No es una cuestión de discutirlo o negociarlo, no hay nada que negociar. Es así, es un hecho. Versículo 1 del capítulo 7 de 2 de Corintios dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, fíjense bien, a mí es interesante porque este versículo, porque Pablo está usando que la razón por la que tenemos que alejarnos del mundo no es por evitar el mal, es para aferrarnos a las promesas de que Dios va a habitar en medio de nosotros y va a caminar con nosotros. Y vamos a tener una relación más íntima con Él. Eso tendría que ser lo que nos empuja a practicar esta cosa, a practicar la separación, para tener una relación más viva. Lo que está pasando en muchas iglesias, que se están muriendo de aburrimiento, es porque no tienen relación con Dios. Dios no está en sus cultos. No es por la música, no es por la predicación. No es porque el pastor lleva traje o los predicadores llevan corbata. Es mejor ir a las iglesias ahora donde los predicadores van con sus jeans y sus camisetas ahí con esto, porque eso es lo popular ahora y piensan que con eso van a cambiar el panorama espiritual de la iglesia. No lo cambian, es todo lo contrario. Ese no es el problema es que mientras estemos cerca del mundo, Dios no se acerca a nosotros. No podemos tener las dos cosas. La luz y las tinieblas no se mezclan. Y tenemos que escoger. Y Pablo nos dice, acérquense a la luz, vayan a por la luz, vayan a por lo que es perfecto, por lo que es santo, dejen el mundo de lado y van a empezar a experimentar lo que el cristianismo es, que es una comunión de gozo que proviene del Espíritu Santo, de una relación íntima con Dios, una relación verdadera, sin frenos, sin murallas. Dios es un Dios de gozo, Dios no es un Dios amargado. El que está amargado es el diablo. Ustedes miren, la gente más amargada que yo conozco son los ateos. Oigan hablar a los ateos y todo está mal, todo es negro, todo es... Y todos quieren ser comunistas, porque el comunismo nos va a salvar a todos. Y el comunismo no ha hecho nada, todo lo contrario. Y piensan y de hecho el comunismo está basado en eso, en que Dios no existe. Fue Carlos Marx el que dijo que la religión era el opio de los pueblos, era la forma en que se manipulaba al pueblo. Fue él el que dijo eso, el creador, el fundador del comunismo. 150 años más tarde, ahora tenemos los datos para ver lo que el comunismo ha hecho, lo que el ateísmo ha hecho. Y no ha logrado nada, no le ha dado al hombre esperanza, no le ha dado al hombre absolutamente nada, más que amargura, persecución, pobreza, depresión, suicidios, más violencia, muertes, millones de muertos. Eso es lo que el comunismo ha puesto en la mesa, millones y millones de muertos, decenas y centenas de millones de muertos. Eso es todo lo que ha hecho, eso es el ateísmo. Dios nos dice, aléjate de ese mundo, acércate a mí, mira las promesas donde Dios dice, yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Esa es una preciosa promesa. ¿Quieres tener una relación realmente así con Dios? Donde puedas acercarte a Dios como tu Padre en toda confianza y saber que Dios va a contestar tus oraciones, que Dios te va a dar todo lo que necesitas, que no vas a vivir consumido por la ansiedad y por la preocupación.
Esa es la forma, aléjate del mundo. Que en tu vida se vea claro dónde están las tinieblas y dónde está la luz. Es un error muy grande cuando nos unimos al mundo. Lot lo pagó carísimo. Perdió toda su familia, perdió su honor personal. Acabó sus días en vergüenza. Imagínense qué vergüenza es para un padre descubrir que tienes que los hijos de tus hijas, tus nietos son también tus hijos. Lo mismo le pasó a Salomón. Acabó sus días en vergüenza por no separarse de las naciones y de los dioses paganos. Y tenemos ejemplo tras ejemplo tras ejemplo en las Escrituras y en la historia del cristianismo de que eso es así. No ganamos nada acercándonos al mundo, pero lo ganamos todo cuando buscamos a Dios en separación del mundo y en pureza. Lo ganamos absolutamente todo. Se vive una vida de gozo, de tranquilidad, se vive una vida... Yo no digo que no hay problemas, hay problemas, pero es muy diferente saber que tienes a Dios a tu lado a no tenerlo. Es muy diferente, porque ves a Dios obrar cada día en tu vida. Hermanos, eso es lo que tenemos aquí sobre la mesa. El ejemplo de Lot es lo que te puede pasar y muchas veces cometemos el error de pensar, pero mira, Lot era un buen creyente, si él pudo vivir ahí en Sodoma y Gomorra, no, mira cómo acabó. Vas a acabar igual. No te dejes engañar por eso diciendo, primero vamos a esperar que tú puedas mantener tu cristianismo vivo, estando pegado al mundo, o casada con un inconverso o una inconversa, o teniendo negocios con inconversos. Vamos a esperar que puedas mantener tu cristianismo vivo, pero aún si puedes, va a ser tremendo. La pérdida que vas a sufrir va a ser tremenda. No vale la pena. No lo vale. La oferta de Dios es mucho mejor. Dios dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y es ese constante buscar a Dios. Y como Dios ya los dijo en el Antiguo Testamento, buscadme y me hallaréis. Dios está constantemente haciéndonos esa oferta y muchas veces la ignoramos. Pensamos que sabemos más que Dios. Pensamos que podemos vivir agarrados de la mano de Dios y agarrados de la mano del mundo. No se puede. Primera Juan lo dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No se puede. No se puede servir a dos señores. Y ahí es donde entra el tema de la separación. Por eso es importante. Y estamos perdiendo ese énfasis en el fundamentalismo en nuestras iglesias. Ya no se predica la separación y no se está practicando. Y no pasará mucho tiempo sin que empecemos a ver ya las consecuencias de eso. No pasará mucho. De hecho, muchas veces ya las estamos viendo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día y, Señor, esta enseñanza de tu palabra. Señor, hay tanto más que podríamos decir, tantos pasajes, tantos ejemplos que podríamos estudiar y analizar y ver. Señor, quiera tu Santo Espíritu ahora tomar esas verdades y, Señor, a trabajar en nosotros, convencernos de una vez por todas que necesitamos apartarnos del mundo, que necesitamos acercarnos a ti. Señor, ayúdanos a serte fieles, pase lo que pase. Y te rogamos, Señor, que tú nos bendigas y tú nos des fuerzas, Señor, en todas estas cosas. Señor, no nos dejes que nos desviemos de tu palabra. Y pedimos todo esto y lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.